Si las estrategias que estás utilizando no te están dando los resultados esperados, entonces hoy ven y aprende algo diferente. Conoce las prácticas que ha seguido el judaísmo desde hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos importantes. Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual. Esto es Misticismo Judío y Kabbalah, con tu amigo, el Dr. Israel Nicodemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. La verdad que es un placer volver a estar con ustedes. Yo sé que al igual que nosotros, ustedes también nos extrañaron mucho, pero nos encontramos de vuelta. Espero que hayan tenido un día excelente porque lo vamos a cerrar con un programa magnífico. Y para eso justamente tenemos como invitado de honor al doctor Israel Nicodemos. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Leslie. Gracias, pues también es un gusto enorme el poder estar aquí nuevamente con nuestros amigos de Proyecto Radio MX, contigo, Leslie, con Bárbara aquí que va a estar ayudándonos con los comentarios. Pueden dejar sus preguntas, ¿verdad? Sin claro problema. que sí, así es, amigos. También nos encontramos con Bárbara. Bárbara, bienvenida. Hola, chicos, mucho gusto. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Así es, así que por favor cualquier comentario, pregunta, si tienen alguna duda, favor de escribirlo y Bárbara nos va a estar apoyando con la lectura de sus comentarios o preguntas, alguna duda, lo que ustedes quieran. Recuerden que el programa es para ustedes y de ustedes. El día de hoy tenemos un programa como los que acostumbramos. Excelente. Yo sé que a ustedes les encanta saber cosas como sobrenaturales. Es algo que la verdad nos apasiona a todos. Pues el día de hoy el programa se llama La magia cabalística en los bosques. Así que por favor agárrense y comenzamos. Doctor, bueno, es un honor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Platíquenos esto, la magia cabalística en los bosques. La verdad es que yo ya había escuchado, se rumoran muchas cosas, ¿no? Que en los bosques hay duendes, inclusive hay lugares donde podemos ir, visitarlos, podemos acampar y nos llevan como de guía y van platicándote historias sobre duendes y sí te platican cosas que pasan como sobrenaturales en los bosques. Claro. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, pues vamos a partir de una práctica que nosotros encontramos dentro del judaísmo, de hecho en la Kabbalah. El día de hoy comienza una festividad que se llama Tu B'Shvat, que es una celebración anual en donde nos enfocamos nosotros a brindar cierta atención a la naturaleza. En este caso es conocido como el Año Nuevo de los Árboles. Pero ¿por qué razón es que nosotros enfatizamos muchísimo acerca de este aspecto importante en la naturaleza, así como en otras áreas también de la vida cotidiana? Bueno, nosotros encontramos descrito a través de diferentes tratados, hay un libro que se llama Sefer HaYashar, son los textos de los rectos, donde se describe qué era lo que estaba aconteciendo cuando en la historia bíblica se menciona una serie de rebeliones. Una de ellas fueron por un grupo angelical. En otras ocasiones leemos también en la sección de Génesis acerca de la rebelión que tiene la humanidad con el Creador en la famosa historia de la Torre de Babel. Entonces nos describen la tradición rabínica que cuando las personas cometían cierto tipo de transgresiones o ciertas entidades espirituales decidían no apoyar, como había indicado el Creador, a el hombre y a la mujer, el Creador los lleva a que tengan una etapa de corrección y los sujeta directamente a la naturaleza. Describe este texto que parte de estas entidades fueron colocadas en lugares desérticos, en los desiertos, y seguramente habremos escuchado por ahí de las vimanas, que es una creencia que se tiene directamente del pueblo árabe. Se habla de que hay portales probablemente donde mucha gente habla de los cenotes, en las cuevas, y todo esto se encuentra descrito también en el Sefer HaYashar, y nos menciona que
En la naturaleza o en los árboles nosotros podemos encontrar precisamente a este tipo de seres elementales. De hecho, llega a ocurrir una forma de percatarse de cuando hay alguna entidad adherida a los árboles, y ahorita vamos a explicar cómo la ciencia también revela que esto es verídico. Ok. Nos revela, bueno, voy a regresar un poquito. Recordemos que nosotros hemos visitado la naturaleza, y en algunas ocasiones la gente asegura el sentirse observada o observado por alguien. De pronto dicen, oye, ¿por qué razón siento que hay alguien? Y de pronto uno puede voltear y no hay nadie. Sí, no. Sin embargo, estas entidades que se encuentran adheridas precisamente en los árboles son aquellas que en algún punto pueden estar buscando que haya un contacto con quien se encuentra ahí presente, o en todo caso podrían estarlo rechazando. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al tipo de trato que ha tenido el ser humano con el resto de la naturaleza. Y es que las investigaciones recientes nos demuestran que si hay una conciencia que se puede alterar estresándola directamente en la naturaleza. De hecho, hay una investigación que se generó precisamente a comienzos del siglo XX por parte de un poligrafista que en sus momentos de curiosidad decidió conectar electrodos a las hojas de las plantas y comenzó a generar afectaciones a otras plantas, y se daba cuenta de que los gráficos que se demostraban en el polígrafo se alteraban, es decir, que tienen un tipo de memoria las plantas. Entonces, desde aquí podemos darnos nosotros cuenta de que hay algo que se está descubriendo y que si nosotros somos conscientes de ello, nos podemos beneficiar. Claro que sí. Bueno, si hay personas que no saben qué es un polígrafo, bueno, este polígrafo mide en las frecuencias cardíacas y se utilizan, bueno, yo lo conozco porque se utilizan justamente para saber si la gente dice la verdad o no. Claro. ¿No? Pero bueno, se pueden medir diferentes frecuencias, como bien lo mencionaba. Ok, bueno, pues, ¿qué les parece la introducción del programa? La verdad es que si empezamos fuerte, espérense tanto. Por favor, vayan enviando sus comentarios si a ustedes les ha pasado algo extraño, si ven que sus plantitas se marchitan, si florecen excelentemente bien, si las ponen en un lugar y ahí están bien, pero las mueven y de repente se secaron, o se han sentido observados, cualquier cosa que ustedes hayan experimentado en el bosque, por favor, ya saben que aquí Barbarita nos va a estar apoyando, leyendo los comentarios. Nosotros vamos a un corte, no se muevan porque regresamos en segundos. Ok, bueno, pues regresamos rapidísimo. Vamos a continuar con el tema de hoy para las personas que tal vez van entrando a nuestro link. Bueno, el programa del día de hoy se trata de la magia cabalística en los bosques. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con las plantas. También son seres vivos y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Siempre estamos abusando de la naturaleza y la verdad es que el día que nos falte es ahí donde vamos a darnos cuenta de la importancia que tenía en nuestras vidas. Así es, doctor. Así es. Bien. Bueno, pues comentabas hace un momento que es sumamente importante que nosotros también consideremos todo tipo de vida como algo sagrado. Claro. Y muchas veces nosotros tenemos que considerar que también ese tipo de vida tiene sus propios mecanismos de defensa que pueden llegar a beneficiarnos, o el shalom, en hebreo significa el Eterno no lo permita, puede llegar a perjudicarnos. Bien, mira, hay algo muy importante que ocurre con las plantas. Las plantas mencionamos hace un momento. En este experimento se logró identificar que se pueden estresar. Sabes que los experimentos de este poligrafista fueron muy interesantes porque frente a la planta a la que se le colocaron los electrodos, desfilaron 5 personas. Una de ellas, enfrente de la planta que estaba conectada al polígrafo, comenzó a romper una maceta y entonces comenzó a alterarse
la frecuencia que aparece en el polígrafo y después volvieron a desfilar las 5 personas para ver si ocurría algo, si la planta identificaba a quien había hecho el mal. ¿Y sabes qué ocurrió? Que cuando pasó la persona que había generado la afectación a la planta y que destrozó, nuevamente comenzó a alterarse el polígrafo. Entonces, las investigaciones en esa época, estamos hablando de 1913, no tenían mucha credibilidad. La ciencia inclusive dijo, no, esto no es cierto. Pero posteriormente se retoma en 1963 y se comienza ahora sí, a corroborar que efectivamente las plantas comienzan o más bien siempre han tenido un tipo de conciencia. De hecho, esto es algo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Generalmente cuando hay algún tipo de insecto, algún tipo de plaga o algún tipo de animal que los va a consumir, comienzan a segregar una serie de sustancias venenosas que lo que pretenden es alejar a su agresor. ¿Y qué ocurre? ¿Esto mismo podría ocurrir con el ser humano? Sí. El mismo ser humano puede estar propiciando el que los alimentos que nosotros consumimos también comiencen a sentirse amenazados por la forma en la que se adhiere en nosotros una frecuencia cuando dañamos a alguien más. De hecho, el Zohar describe en la sección de Génesis que cuando el niño, el hijo de Abraham, pretendía tomar una flor del suelo, su padre le decía, ¿por qué lo haces? Es que es muy bonita. Bueno, pues si es bonita, ¿por qué le quitarías la vida a algo que tú estás reconociendo como algo hermoso? Entonces, en la Kabbalah y en el judaísmo, se menciona que nosotros no deberíamos de tomar nada de la naturaleza a menos que vayamos realmente a utilizarlo. Y para esto nosotros generalmente hacemos una serie de plegarias donde agradecemos al Creador por el fruto o por los árboles que nos están proporcionando estos recursos. Ahora, cuando nosotros también tomamos una conciencia mayor sobre la forma en la que nos podemos beneficiar de la naturaleza, realizamos una serie de experimentos que anteriormente podrían haberse considerado como magia. El Talmud es uno de los textos de formación en la educación judía y también importante para el estudiante de la Kabbalah. Nos describe, por ejemplo, en el Tratado de Jerusalén, Berajot 2, la segunda parte de las bendiciones, nos describe que hay ciertas fórmulas o prácticas que nosotros podemos realizar para ayudar a que una persona sane o para que pueda renovar su energía. Y seguramente habrás escuchado que hay personas que de pronto dicen, es que ve y abraza un árbol. Sí, sí, es cierto. Sí. Bueno, pues esto que se deriva de la Kabbalah tiene una serie de instrucciones adicionales. Por ejemplo, se describe que si una persona está enferma, la persona debe de cortarle, quien le va a ayudar al paciente, un mechón de cabello y debe de ir a un bosque y debe de buscar un árbol que aún es un arbusto, no muy grande, quizá 1,5 metros, 2 metros, y deberá de realizar una pequeña incisión. Y ahí donde se realiza la apertura del árbol, va a atar el cabello colocando 3 nudos. Perdón, ¿esto es en las hojas? Directamente en el tronco. Okay. Así es, en el tronco o en donde están las ramas. Perfecto. Y entonces, ¿qué sucede? Describe el Talmud, la persona va a sanar. Y podríamos decir, ¿y eso como por qué? ¿Por qué debería de funcionar? ¿De qué están hablando los rabinos? Hoy en día sabemos nosotros que cuando se troza la rama a un árbol o se corta un árbol, todos los que se encuentran alrededor del árbol que ha sido afectado comienzan a segregar una serie de sustancias que comienzan a transferirse a través de las raíces y que comienzan a ayudarle a que inicie un proceso de
cicatrización o de recuperación. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Estos mismos fluidos suben directamente por el tallo hacia las diferentes ramas y van a conectar con el cabello de la persona que está enferma. Ahora, aquí es necesario que nosotros recordemos lo que investigamos en los programas anteriores de hace casi 4 meses para atrás, de el efecto del ADN fantasma, donde mencionábamos que nosotros, por el hecho de tener fuera de nuestro organismo alguna muestra de nuestro ADN, puede ser estresado, puede ser alterado, puede ser modificado positiva o negativamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cabello recibe esta emanación de cura que se está generando entre la naturaleza, entonces comienza a transferir esta emanación colectiva de todas estas entidades elementales. Entonces se genera una conexión maravillosa y entonces, ¿qué sucede? La persona se comienza a preguntar, bueno, pero entonces, ¿esto qué es? ¿Qué está ocurriendo? Comenzamos a aceptar que efectivamente en los árboles hay una inteligencia maravillosa. ¿Y qué sucede? Bueno, hay otro tipo de prácticas. No solamente tiene que ser una persona enferma. Una persona probablemente puede sentirse con la energía baja, no se concentra, que tiene falta de ánimo. Lo puede hacer también. Puede ir directamente a un bosque. Mientras más aislado es mucho mejor. Okay, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? La persona tiene que hacer el mismo procedimiento, pero previamente tendría que hacerse una pregunta. ¿Por qué deberían de ayudarme a mí estos seres elementales a mejorar si yo no he hecho nada por ellos? Entonces es importante que nosotros al llegar ahí identifiquemos, por lo menos limpiemos el espacio donde se encuentran estos árboles, que si hay algún tipo de plaga, investigar y ver cómo podemos ayudar a este árbol, y esa gratitud se regresa hacia el ser humano. Entonces los sabios enseñan que por lo menos deberíamos de llevar agua para vertir en sus raíces y entonces descalzarnos. Hay mucha gente que se encuentra, por ejemplo, mencionábamos estresada, con miedos, con cualquier tipo de depresión o cualquier tipo de afectación. Entonces lo que se recomienda también es que se acerquen a un árbol y que se descalcen los pies y que sus pies los coloquen sobre las raíces o la parte inferior del tallo. Y esto va a comenzar no solamente a descargar las emanaciones energéticas que se nos adhieren, porque hoy en día estamos rodeados de ondas, producto de las diferentes señales que generan los medios de comunicación. Claro. Entonces, los sabios enseñan, bueno, hay que hacer esto, y entonces vas a comenzar a ver los resultados, por lo menos hacerlo en ciclos menores a 21 días, porque cuando se completan 21 días generalmente se satura uno de cargas negativas que le comienzan a afectar, alejando el sueño, falta de concentración, dentro de otras manifestaciones. Entonces, esto explica en parte también la Kabbalah sobre prácticas que se fueron censurando en el siglo XVI por el rabí Isaac Luria. ¿Pero por qué razón? Bueno, pues porque este tipo de prácticas también podrían ser utilizadas de forma contraria. Justamente es algo que yo quería preguntar, porque, bueno, no es que yo haya ido, pero se ve en muchos reportajes, inclusive hasta en telenovelas, ¿no? Que van a ciertos lugares, como por ejemplo es muy famoso en Veracruz, una zona donde se dedican a hacer como limpias y cosas. No recuerdo el pueblo de allá, de Catemaco. Veracruz. Ajá. Así es. Inclusive aquí, también en Sonora, ¿no? Sí. Utilizan pues una diversidad en plantas, pero muchas veces no lo hacen nada más como para limpiar y quitar cosas malas, sino para también hacer daño a la gente. Así es. Entonces, ¿cómo pasamos de que nos puedan ayudar a utilizarlas para afectar a personas? Así es. Bueno, en la Kabbalah hay un diagrama que se conoce como el árbol de la vida,
Y se hace referencia a cómo es que una persona podría activar el rigor, que puede ser transferido a otra persona. En este caso, ¿qué es lo que se haría? Se dañaría directamente a un árbol o una planta, se dejaría todo al mínimo cuidado y se colocaría entonces alguna muestra que contenga el ADN de la otra persona, y entonces, ¿qué sucede? Los árboles comenzarían a segregar una sustancia nociva, como la que mencionaba hace un momento, y entonces comenzarían a afectar negativamente, como con veneno, vamos a llamarlo así, a la otra persona también a distancia. Ok. Entonces lo que se tendría que hacer es ejecutar rigor en lugar de cometer actos de bondad. Ahora, Wow. también es muy importante que sepamos cómo se complementa esto, y no estamos dando las instrucciones completas. No, A claro. propósito, ¿bien? Por Pero eso por deben de suscribirse a una clase. En un momento les vamos a dar la información. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay quienes preguntan, bueno, ¿hay qué tipo de emanaciones adheridas en los árboles? Sefer Yashar menciona que generalmente son almas que han cometido errores y que tienen que corregir, tienen que trascender. Entonces, pero también hay otro tipo de entidades que describe el texto de Enoch acerca de seres espirituales que se rebelaron contra el Creador. Estas entidades generalmente operan durante la noche. De hecho, en la Kabbalah se habla mucho sobre un horario de rigor. Hay mucha gente que pregunta, oye, ¿cuál es el horario de rigor donde los rabinos mencionan que no se deberían de realizar ciertas prácticas? Es cuando ha caído el sol hasta la medianoche. Es decir, 6, 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Es un horario en el que están activadas estas emanaciones negativas. Entonces, el Talmud nuevamente nos describe que la persona debería de evitar el ingresar sola o solo a un bosque, porque en ese horario estas entidades tienen permitido el rebelarse para aquellos que convocan emanaciones que buscan afectar a las personas. Ok. ¿Y qué sucede? Dicen, no debe de ir una persona sola porque puede ser dañada. Ahora bien, describe el Talmud, pueden ir 2 personas, la entidad solamente se va a dejar ver, pero no va a dañar. Si van 3 personas, estas entidades no se dejan ver, no llegan a generar alguna afectación. Entonces, ¿qué describe el Talmud? Dice, una persona quiere saber, hay un aspecto de la Kabbalah que se llama clipótica, que es de las cáscaras vacías, se traduciría de esa forma. Nos describe que si una persona, por ejemplo, entra en horario de rigor en 2 días específicos de la semana, que puede ser martes o sábado, ya estamos dando las instrucciones completas. Espero que estén anotando, no, que esto no lo anoten. No, sí, para que no lo vayan a hacer. Ok, bueno. Entonces, ¿qué describe ahí el Talmud? Dice, si entras en ese horario y realizas 3 silbidos y el silbido es regresado, entonces sabrás que se habrá convocado a una entidad conocida como un Ruach HaTumot. Ruach HaTumot se conoce como espíritus dañadores. Okay. Entonces describe la Kabbalah que hay que tener mucho cuidado con ello, porque entonces llegan a generar afectaciones, y no siempre esperes que sea que algo se manifieste en el momento, es Shalom, el Eterno lo permita, pero puede ocurrir que de pronto una persona entra y experimenta por curiosidad esto, dice, no pasó nada. Sin embargo, ¿qué ocurre? En cuestión de 3 días van a comenzar a enfermar inexplicablemente los miembros de su familia, van a comenzar a alterarse los resultados que está teniendo en el mundo material. De pronto va a decir, bueno, ¿por qué razón es que inclusive la misma persona puede llegar a manifestar ciertos padecimientos físicos? Hace 7 años, recuerdo que una persona decía, oiga, es que hice lo que nos explicó en la clase. Le digo, no, yo compartí la clase, nunca dije que lo hicieran. Entonces, hace 7 años, esta mujer comentó que después de realizar esto, comenzó a inflarse, a hincharse. Dice, es que usted me conoció cuando venía. Será una persona muy delgada y de pronto había subido más de 30 kilos.
Entonces era muy evidente. La persona decía, bueno, médicamente no me han diagnosticado que Con tenga alguna algo. Me dice, enfermedad, no, no claro. tengo absolutamente nada. Yo, bueno, lo que sucede es que esto que se conoce como Ruach HaTomot se adhiere. En alguna ocasión hablábamos sobre algunas entidades que se llaman Dibuk. Sí. Podríamos inclusive mencionar que las entidades que se encuentran en un árbol es un Dibuk. Dibuk significa Ah, lo ok. que se adhiere. Entonces, ¿qué sucede? Estas emanaciones generalmente se desprenden y siempre van a buscar una vasija donde colocarse. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que realmente hay inteligencias. Si alguien quiere leer esto, ahí está el libro de los jubileos, está el Sefer Ayashar, puede leerlo en el Midrash, todo esto que explican los sabios y que volvemos a mencionar, no es que haya sido algo supersticioso, sino que fue recopilación de información donde se percataron de que muchas personas presentaban exactamente las mismas testimoniales después de que ingresaban a estos lugares. Ok, muy bien, pues la verdad es que es algo muy importante saber porque como yo lo comentaba cuando arrancamos el programa, eh, pues muchas veces el desconocimiento nos lleva a cometer cosas de las cuales no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Como yo lo comentaba, doctora, hace un momento, hay lugares donde puedes ir a acampar y te lleva un guía y te van contando historias y quieres ver duendes y cosas así, ¿no? Entonces, pues uno realmente lo hace sin saber las consecuencias que podemos tener. Ahora, por ejemplo, doctor, yo recuerdo anteriormente, pues cuando no existían todavía como los médicos, la gente que curaba lo hacía por medio de herbolaria. Así es. En su tiempo, después fue como prohibido, lo vieron mal porque lo llamaban que era como brujería. Entonces, bueno, llegaron los doctores, revolucionaron con todo esto de ya la medicina. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, nuevamente, sale la medicina herbolaria, ¿no? Así es. Y bueno, la verdad es que yo no soy como muy fanática a tomar medicamentos. Yo sí prefiero que, oye, hazte un té de canela o Claro. toma miel con limón, ¿no? Como algo Claro. más natural, porque sé que va a tener un impacto menor en mi cuerpo que si de tomar una pastilla que me cura una cosa, pero pues ya con el tiempo va a descomponer otra, ¿no? Entonces, sí podemos hacer este uso de las plantas como medicinales. Claro, de hecho, mira, cuando nosotros buscamos la etimología de la palabra fármacos, encontramos que su significado se puede traducir como herbolaria, como pócimas, como encantamientos. Entonces nosotros lo que podríamos decir actualmente de los colegas médicos, que es lo que podemos decir, son brujos modernos, si lo quieres llamar así. No con la expresión de brujería, ¿bien? Sí, Sino claro, que claro. haciendo referencia a los títulos que antes se Sí, le asignaban. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Al final del día son concentrados que tratan de facilitar la entrega de las propiedades que se encuentran en las plantas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues es exactamente eso. Sin embargo, se ha desvirtuado desafortunadamente la herbolaria cuando realmente parte de ahí la ciencia moderna que nosotros tenemos. Ahora, habría que sospechar un poco también del negocio de la salud, porque desafortunadamente las sustancias que se extraen precisamente de las plantas solamente son aquellas que llegan a aliviar y se desecha lo que llega a sanar. Por eso es importante, y podríamos mencionar que cuando una persona se acerque a alguien que le pueda recomendar sobre el uso de las plantas medicinales, lo haga, porque realmente va a recibir beneficios que muchas veces no se encuentran directamente en los fármacos. Entonces, esto no quiere decir por ello que se tenga que exentar de los tratamientos médicos que sabemos que también funcionan, Claro. pero que es importante que nosotros conozcamos de que de ahí parten. Sin embargo, volvemos a mencionar, a veces se ha desvirtuado por el negocio de la salud.
Entonces, esto es muy importante. De hecho, déjame decirte que el libro de Yashar, precisamente comentaba el libro de los rectos, describe que cuando Adán y Jabá pierden su esencia espiritual y quedan sujetos a una vasija física, ellos cuando quedan encarnados, porque antes, por lo mencioné, no tenían cuerpo, comienzan a manifestar síntomas que ni siquiera sabían que existían. De pronto quedan encarnados y dicen, bueno, ¿por qué razón me duelen los intestinos? No sabían que era tener hambre. Claro. ¿Por qué razón hay cierta incomodidad ante el frío, ante el calor, etcétera? Entonces, describe el Sefer HaYashar que el Creador permite que un ángel de nombre Amisiras les instruya sobre el uso de las plantas, sobre el uso de las raíces y los beneficios que les van a permitir encontrar para que de esta forma se establezca el equilibrio en sus vasijas físicas. Recordemos que todos los elementos que se encuentran en nuestro cuerpo físico los encontramos completamente en la tierra y en toda la naturaleza. Claro. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder equilibrar los desequilibrios es precisamente el obtener todos estos recursos. Entonces, sí enseña a la Kabbalah que hay instrucciones para poder beneficiarnos. De hecho, hay un tratado. Si hay alguien que pregunta de dónde viene toda esta información, volvemos a los tratados talmúdicos. Hay dos textos del Talmud, es el Talmud Berajot 1 y Talmud Berajot 2 de Jerusalén, donde vamos a encontrar la información que se ha recopilado desde hace miles de años por médicos judíos también, que te pueden decir claramente, si tienes esta afectación, debes de consumir esta planta. Ok. Así es. Perfecto. Bueno, pues como ya lo vieron, yo les prometí un programa súper interesante y la verdad es que les estoy cumpliendo. Es muy importante saber todo lo que podemos aprovechar de la naturaleza. Y algo que mencionaba es que todo nuestro cuerpo está conectado. Inclusive yo he visto muchas imágenes donde ponen, por ejemplo, la nuez es pues una imagen de nuestro cerebro en pequeñito, ¿no? Es igualito. Sí, claro. El higo, o sea, todo, frutos, ¿de dónde vienen? Obviamente de las plantas, de los árboles, de las raíces. Entonces, yo creo que sí es bueno consumirlo, obviamente todo con moderación, porque también el exceso, como que todo en exceso Claro. es malo, ¿verdad? Así es. Pero hagamos conciencia y sí devolvamos algo a la naturaleza, porque de verdad que parece que ahorita estamos en un reto de ver quién se lo acaba primero. Pero bueno, vamos a un corte súper rápido y por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, tuvieron, no sé, algún episodio parecido con lo que nos estaba platicando el doctor Israel, por favor, háganoslo saber. Ya saben, aquí nuestra compañera Bárbara nos va a estar apoyando con los comentarios. No se muevan de su lugar porque nosotros vamos a cerrar, híjole, fuertísimo. Así que volvemos. Ok, amigos, pues regresamos nosotros el día de hoy con nuestro programa. La verdad es que es un programa muy interesante. Lo que estamos aprendiendo de verdad que vale oro. Recuerden que el programa del día de hoy es la magia cabalística en los bosques. Bárbara, platícanos acerca de todos nuestros amigos. Ya tenemos comentarios, algunas preguntas. Claro que sí. Tenemos aquí a Silvia Elena. Nos está saludando desde Costa Rica y nos dice que qué belleza de clase. Le está gustando bastante esta clase. Tenemos una pregunta de Ameli. Nos dice, ¿cuál es el horario, doctor? Supongo que se refiere a lo que estaba comentando de los bosques, ¿no? Que dijo que había como cierto horario específico para realizarlo y dijo que no lo hiciéramos. Pero le están preguntando que cuál es el horario. Bueno, mencionamos que el horario de rigor en el que se tiene que tener cuidado es cuando ha caído el sol hasta la medianoche. Ese es el horario en el que generalmente se operarían actividades que buscan afectar a las personas. Bien. Ok, perfecto. Y yo les comentaba hace un momento que obviamente todo lo que se comenta aquí, todo lo que nos dice el doctor,
¿Se puede realizar? Sí, pueden leer los libros que ya en algún momento él nos ha citado. Sin embargo, es importante que tengan las instrucciones correspondientes de un especialista, como en este caso el doctor Israel. No es lo mismo que yo tome un libro de cocina y me ponga a cocinar, a que tome una clase y entonces ahí sí pueda ya yo tomar un libro y entonces ejecutarlo, ¿no? Porque Sí. podemos encontrar palabras que tal vez pues desconozcamos. Entonces Sí, yo claro. sí les recomiendo. Doctor, ¿nos puede dar alguna información, número de teléfono, dónde podemos contactarlos si queremos tomar alguna clase con ustedes? ¿Cómo lo logramos? Claro, pues nos encuentran en www.centrocabalá.org. El WhatsApp es 55 19 38 76 41. Y bueno, pues nos encuentran @Israel Nicodemus, ahí aparecemos en todo internet. Entonces, pero bueno, pues creo que lo más importante es que dentro de esta plática es que nosotros podamos hacer algo para que también podamos rescatar lo que comentaba hace un momento, todos los aspectos relacionados con la naturaleza. Nos enseñan los sabios que si nosotros sembramos precisamente un árbol o varios árboles, cuando una persona se encuentra en problemas de salud, estas mismas entidades elevan plegarias. Nosotros amarnos de la energía que hemos sembrado y ellos, estas plantas como hijos, nos pueden beneficiar, ¿vale? Porque también tienen una conexión directamente con las aves del cielo que les proporcionan también un hogar. Ahí crean ellos sus nidos y el Zohar describe que las aves elevan plegarias en favor de la humanidad todos los días ante el Creador. Entonces, esta maravillosa festividad nos lleva a que nosotros seamos conscientes de que hay muchísimas herramientas favorables. Inclusive la Kabbalah nos describe que deberíamos nosotros de tener plantas en las entradas de nuestros recintos, de nuestros hogares, porque detectan las emanaciones negativas. Mencionábamos en un comienzo acerca del uso del polígrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene malas intenciones o viene estresada? Vamos a darnos cuenta de que las plantas se comienzan a llenar de plagas, comienzan probablemente a cambiar el color de sus hojas y muchas veces llegan también a secarse. Sí. Y esto es producto de ¿qué? De las emanaciones que han sido anuladas en ese momento por estas entidades, por estas inteligencias. Bien. Entonces, pues muy importante que también, no porque nosotros veamos que son entidades, digamos, bueno, ¿y ahora de qué nos vamos a alimentar, no? Porque hay quienes dirán, bueno, ahora resulta que tampoco se puede ser vegetariano o vegano, porque resulta que las plantas también tienen vida. El Zohar describe que nosotros por lo menos lo que tenemos que hacer es agradecer Claro. por el sustento que nos proveen estas plantas, y esto propicia que estas entidades que quedaron ahí adheridas puedan trascender, puedan elevarse, puedan ser desprendidas de ese ciclo de corrección y entonces puedan volver a encarnar en una vasija física humana. Claro, como lo mencionábamos en un momento, yo creo que todo es con medida y al final del día no podemos dejar pasar que todo esto es una cadena alimenticia. Pero así como nos alimentamos igual de los animalitos, las personas que también comemos carne, pues se agradece por la vida, por lo que nos están brindando y el mismo respeto debemos de tener hacia las plantas, ¿no? Hacia los Así es. árboles. ¿Hay alguna recomendación de qué tipo de planta en especial es bueno para tener en casa? Bueno, generalmente plantas aromáticas, el Talmud describe muchísimo acerca de la ruda, que yo creo que es como que multicultural, Sí. donde se menciona que esta planta generalmente es muy buena para alejar emanaciones negativas. Wow. Entonces, pero en general todas las plantas podrían cumplir una función benéfica para el ser humano. De hecho, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versos 16 y 17,
acerca de las instrucciones que el Creador da a Adán y Jabá, o Adán y Eva, nosotros leemos que el Creador menciona a ellos que pueden comer de todo fruto, de todo árbol que se encuentra en el Edén, menos del árbol del conocimiento. Lo curioso aquí es que cuando el Creador da esta instrucción, Adán y Eva todavía no transgreden, todavía no tienen un cuerpo físico. Entonces se está hablando de que pueden obtener los beneficios que se encuentran espiritualmente o energéticamente en estas plantas o en estos árboles. Y de hecho, precisamente uno de los diagramas más importantes dentro del estudio de la Cábala, que revela la esencia del Creador, se llama el árbol de la vida. Entonces, ¿por qué es esto? Porque nos describe cómo es que a través de estos puentes nosotros podemos realmente acercarnos al Creador. Entonces, pues bueno, hay una festividad que está por comenzar. El día de mañana pues vamos a tener esta práctica en línea, donde vamos a decirles a las personas cómo es que se puede realizar una bendición en hebreo, qué es lo que tienen que hacer junto con su familia y qué días, para que logren conectar con la naturaleza. Y entonces se va a manifestar una bendición que está establecida en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, donde el Creador menciona que enviará la lluvia a su tiempo a las personas, que las personas podrán sembrar y van a poder cosechar de manera favorable si cumplimos estos preceptos. Entonces hay muchas enseñanzas, muchos secretos que Bezrat Hashem, el Eterno permita, vamos a tener el día de mañana en línea. Y bueno, pues esperamos que también esta plática del día de hoy pues haya enriquecido el conocimiento que muchos están buscando a través de la Cábala. Claro que sí, yo creo que todo esto la verdad nos abrió la mente sobre muchas cosas. También es bueno que nos ayuden a hacer conciencia, porque muchas veces vamos por la vida como, ay, necesito esto, o vi una flor que está bien bonita. ¿Cuántos no hemos visto una florecita que al soplarle se le salen miles de pelitos? Y nosotros lo vemos gracioso arrancarla y soplarle, ¿no? Entonces, hagamos conciencia, porque yo sé que muchas veces no es con una mala intención, pero debemos de respetar todo el tipo de vida. Así y es. Ellos son pues seres vivos que también merecen todo nuestro respeto y están aquí para ayudarnos, entonces no los pisoteemos. Y bueno, esta festividad que nos comenta el doctor comienza el día de mañana. Así es. Y van a tener una clase en línea. Así es. ¿Y esto cómo la gente puede entrar? Sí, así es. Van a encontrar toda la información ahí en la página web. Ok, perfecto. Ahí pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto les van a compartir la información. Perfecto, pues yo los invito a que el día de mañana se tomen el tiempo para conectarse y recibir esta lluvia de bendiciones y tener más conciencia acerca de todo lo que tenemos y que nos puede ayudar. Muchas veces hasta lo consideramos como enemigos. Ay, este árbol, cómo me molesta, porque tira tantas hojitas. Sí, ¿no? Y realmente no sabemos lo que nos puede ayudar. Aparte, recuerden que las plantas sienten. Cuando uno les habla bonito, florecen y están brillosas y hermosas. Y cuando uno los trata mal, les habla mal, pues sí, hasta se cierran. De hecho, comentaban que se les debe de poner música. Así es. Y ellas son felices con la música también, ¿no? Así es. Y bueno, para finalizar, esto me recuerda pues sí, es como un dicho muy importante, ahorita se me vino a la mente, donde dice que si tú amas o quieres, ¿y cómo lo vas a identificar? Cuando tú quieres, ves una flor bonita y tú la quieres, ¿qué haces? La arrancas. Pero si tú la amas, la vas a cuidar y la vas a regar. Y no nada más hablo de las plantas, hablo en general. Así que, amigos, espero que este programa les haya gustado tanto como a mí. Amenazamos con volver, vamos a estar muy pronto con ustedes. Y por favor, yo les pido que se tomen el tiempo para que el día de mañana podamos conectarnos y recibir toda esta clase de bendiciones. Y bueno, saber un poquito más acerca de todo lo que nos rodea y todo lo que nos dieron para poder disfrutar.
Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias. Como Sí, siempre es gracias un a ti. honor. Y bueno, amigos, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Vamos a-